Para no confundirlo. Mi gerente de operaciones y mi gerente de estudio. Ahora sí. Tienes 5 minutos para presentar. Buenas tardes. Vamos a presentar nuestro segundo informe anual de MICA. Nuestra agenda consiste del proyecto de normal del alcohol, los resultados del segundo año de gestión, una síntesis de este y qué esperamos para el próximo año. Por parte de la gerencia de marketing, fue aprobado el proyecto con un análisis de la idea de un 0,7, calificándolo como una idea triunfadora, puesto que esto va de acuerdo a nuestra diferenciación, la canibalización mínima se espera que sea de un 2%, y esto nos abre las puertas a nuevas ocasiones de consumo de la cerveza artesanal. Por otra parte, la gerencia de operaciones también aceptó el proyecto, solo con la condición de que sea una externalización de las operaciones de esta. Para eso, solo nosotros tendríamos que elaborar el envasado final y controlar un control de calidad para esta. Para eso se requiere una inversión en capacitación y evaluación del desempeño. Por otro lado, la gerencia de finanzas desaprobó el proyecto debido a que el balance del proyecto resulta ser mayor al del nuevo proyecto. Priorizan que debemos volver a recuperar el equilibrio financiero, recuperar la caja, como también la rentabilidad. Para este año, nuestro logro fue un 100% en el nivel de servicio y un 98% de cuota comercial, gracias a la precisión que tuvimos en el pronóstico de la demanda. Con eso también pudimos obtener un 7,5 en nuestra posición, calificándonos como dominantes. Gracias a eso tuvimos una rotación del 0% en vendedores, pero uno de nuestros desafíos más grandes fue el tema financiero, donde el 2,7% de margen neto y un 1,1% en el ROE fue muy perjudicial para nosotros. Todo esto en el contexto de que la demanda estuvo en una caída muy prominente por todo el año, donde tuvimos bajas las ventas, pero gracias a nuestro esfuerzo de marketing pudimos poder equilibrar esta bajada. Como síntesis final, pudimos lograr este año la madurez operativa, como también pudimos hacer el proyecto de la línea cero alcohol, que fue aprobado menos por finanzas, y el diagnóstico financiero es que en estos momentos estamos pasando por una crisis de liquidez y rentabilidad. Es por eso que como gerencia general hemos decidido pausar el proyecto cero alcohol para los próximos años poder volver a reevaluarlo, porque hoy en día lo que debemos priorizar es volver a equilibrar nuestras finanzas. Nuestros focos para el tercer año es nuevamente la recuperación financiera y poder desarrollar evaluaciones de desempeño, como también capacitaciones para todos, a nivel operativo, a nivel ventas y también a nivel de gerencia. Nuestro compromiso para el próximo año es sostener los estándares de excelencia operativa alcanzados en este. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muy bien en el tiempo. Recibo la palabra el director Rodrigo Valencia. Gracias, doctor Varela. Gracias al equipo gerencial. Entiendo el punto respecto a la paralización de la producción o desarrollo, como quieran llamarlo, de nuestro nuevo producto. No obstante, eso desnuda algunas cosas que me gustaría que ustedes me orientaran. Lo primero tiene que ver con, a partir del informe yo leo que la estrategia del producto sobre alcohol es coherente, digamos, con lo que se espera de una empresa como La Noche en términos de la diversificación del portafolio, en fin, todos los elementos que ya los vimos en la primera ronda de directorio, ¿no? Pero al mismo tiempo, obviamente, que lo reconoce y que bien que se reconozca que no hay la fortaleza financiera suficiente para absorber ese riesgo a la coyuntura actual. ¿Ya? Esa contrariedad, ese contrapunto, digamos, es decir, el producto sobre alcohol es estratégicamente coherente, de baja canibalización y con potencial de crecimiento, ¿ya? Pero no tenemos la fortaleza económica suficiente actual para poder hacerlo. ¿No creen ustedes que están bajo ese escenario construyendo una narrativa estratégica, digamos, atractiva, ¿sí? Pero incapaz, ¿cierto?, de traducirse a resultados ponderables y verificables en el mediano y largo plazo? En otras palabras,
a mí como director de la empresa me queda la duda si efectivamente ustedes como cuerpo gerencial y dado la necesidad de poder ampliar nuestro portafolio, están tomando decisiones estratégicamente coherentes al interior de la empresa para poder lanzar nuevos productos, afirmar financieramente nuestra empresa y poder diversificar nuestro portafolio. Claro, tiene toda la razón para sentir esa preocupación. Eh, en estos momentos financieramente no podemos realizarlo, pero si da una vuelta al primer año, nosotros pudimos recuperar la empresa del estado inicial en el que estaba. En estos momentos nosotros estamos en una baja de la demanda y proyectamos que vuelva a un alza. Es por eso que creemos que reevaluar el proyecto cuando podamos volver a estabilizarnos es la mejor opción que tenemos, y yo creo que no debería sentir que nuestros esfuerzos no están dando resultados, porque vamos a poder volver a equilibrarnos financieramente cuando ya toda la gerencia operativa, marketing, ya hemos podido estabilizarnos y poder determinar en un 99% cómo se va a mover la demanda en estos próximos años. Bueno, quizás eso es para nuestro colega del departamento de estudios, ¿cierto? Pero desde el punto de vista estratégico, me preocupa que no existen elementos claros de lo que vamos a hacer, porque en este momento ustedes nos avisan, no va el producto sobre alcohol, pero lo adscriben a una situación eminentemente financiera, pero infiero yo que algunos otros elementos dentro de la empresa que quizás no están funcionando tan bien y que quizás llevaron a un resultado de este tipo. Sí, tiene toda la razón. Es por ello que estratégicamente queremos escalar, pasándonos al tema de las capacitaciones, también gerenciales, porque también hubo una descoordinación en las gerencias y queremos poder recuperar todo eso y poder tomar mejores decisiones en todas las gerencias. También el tema de los vendedores, vamos a realizar capacitaciones para que ellos puedan aprender más sobre el tema de la cerveza sin alcohol, y en el momento que podamos lanzarlo, que esperemos que sea así, todo vaya bien. Y podamos... Tengo más preguntas, ¿cierto, director Varela? ¿Puedo preguntar, pasar una pregunta más? Te quedan 2 minutos. Perfecto. ¿Te queda tiempo? Ya, gracias. Hay una cosa que me llama la atención. Ujú. Al leer el informe, y lo contrasté con el primer informe, y veo que hay unas cosas más o menos claras. Por ejemplo, fuimos capaces de eliminar ventas perdidas, fuimos capaces de elevar la precisión en términos generales de las estimaciones, de demanda, etcétera. Fuimos capaces de mejorar algunos indicadores que quizás en el primer informe no estaban tan claros. Pero a pesar de esas mejoras, seguimos siendo financieramente y operativamente frágiles. Mi pregunta es, ¿y eso estratégicamente se puede traducir en que quizá hay una sofisticación, digamos, en términos discursivos más que una operación realmente en la práctica, en hechos? ¿En qué fallaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué mejoramos algunos indicadores y no somos capaces de fortalecer nuestra empresa desde dentro? ¿Qué está pasando internamente desde el punto de vista estratégico? ¿Qué está pasando internamente desde el punto de vista de la organización de la empresa para que efectivamente el modelo de negocio sea sustentable y sea sostenible en el largo plazo? Bueno, desde el punto estratégico, ha habido un poco control en la gerencia de finanzas, no se le propusieron metas, y es por ello que el tema, de nuevo vuelvo con el tema de la capacitación, es el tema de poder volver a controlar esa gerencia, porque claro, todos los resultados que usted vio que eran positivos es porque hubo un control excesivo en esa gerencia. Faltó el control en la gerencia de finanzas. ¿Me permite agregar algo? Sí. Con respecto a la parte financiera, hay varios como errores principales que son el priorizar la diferenciación, la propuesta de valor, tratar de como incentivar la demanda. Esto llevó como a costos excesivos que no fueron evaluados como corresponde. Y además también hubo problemas en caja, lo cual trajo consigo hartos intereses, fue todo como problemas financieros que finalmente restaron utilidad y hicieron que financieramente todo bajara posteriormente. Tratar de priorizar a las otras áreas y los presupuestos que presentaban las otras áreas y no ver el impacto directo financiero que traía a la empresa. Así que por ahí va ese problema o esa como desconexión con el área financiera. Ok, muchas gracias, director Varela. Ya, gracias, Rodrigo. Hacemos la palabra
Quiero decir, Sí, toma la palabra directora general de la mi consulta va dirigida a la gerencia de estudios. A ver, vuelta como tenía las preguntas, pero asociado un poco a justamente este nuevo producto, servicios de alcohol. Se plantea efectivamente que se efectuó por una serie de razones, pero la capacidad actual de nuestra planta, digamos, en términos del producto que tenemos actualmente, capacidad máxima, queda capacidad para poder producir más de la planta actual. La actual todavía no tiene producción. Si uno revisa la producción, ¿cuánto la estaba produciendo alguna vez? En los últimos periodos, en 2016, logramos producir 18.693. Ya, y esa es nuestra capacidad máxima, porque el otro sobre tiempo, ¿no? Sí, Ya, o sea, estamos en capacidad máxima. Aquí lo que voy, se evalúa este nuevo producto, pero se evalúa ya considerando que vamos a tener que producirlo en sobre tiempo. Por lo tanto, ya tiene un costo mayor que el sobre tiempo de lo que implica nuestro producto actual, y además en el análisis se dijo que se iba a vender al mismo precio. Entonces teníamos alguna oportunidad, alguna chance que efectivamente estas nuevas unidades nos aportaran realmente a la estimación. sí, nosotros lo que hicimos con la estimación fue poder no incluirla en la planta. De hecho, nosotros como directorio empezamos a ver la opción de poder terciarizarla, la forma en que nosotros tengamos que ver tanto como la recepción de los barriles y poder nosotros ponerle ver la calidad que nos trae el producto y poder nosotros ponerle el envase. Ya, pero eso fue un análisis que se hizo, pero en los números no está considerado eso. La estimación que se generó, se está pensando que con la misma planta nosotros vamos a producir estas nuevas unidades. Por lo tanto, las vamos a producir a sobre tiempo. Bueno, como le estaba comentando, nosotros terciarizaríamos la producción. Entonces, Sí, está ok, contabilizada en nuestra planta. a lo que voy es, en los números, en la cuantificación que se hizo, ¿se consideró esa terciarización o se consideró que... ¿Por qué aparece el costo de sobre tiempo? Porque nosotros, como estaba diciendo la gerente general, proyectamos al alza y nosotros somos los mayores vendedores, como el segundo mayor vendedor. Entonces se proyecta que nosotros vamos a tener que llegar a una sobreproducción en cierto tiempo. Si ya estamos en 18.000, la sobreproducción va a ser desde el primer minuto. No va a ser en cierto tiempo. ¿Ya? Entonces, en verdad es que me queda un poco la duda de que vamos a evaluar algo, pero ya partimos mal desde el principio en términos de que no le estamos dando con mayor posibilidad al nuevo producto, si es que está con costos mayores, que tampoco se plantea que tengan costos menores en términos de materia prima ni nada. Como es más caro, lo vamos a vender al mismo precio. No sé, si partimos mal desde ahí o hay algo intermedio que me dice, no, sí, este producto podría habernos dado una evaluación mejor. Me queda la duda con lo que se plantea. Vamos a la elasticidad cruzada. En la elasticidad cruzada se afirman varias cosas, ¿ya? Por ejemplo, se dice que es positiva, lo cual confirmaría que estos productos son sustitutos, pero habla de evidencia recolectada, pero no se plantea cuál es esa evidencia. Diferentes informes que se encuentran que hay un margen en diferentes países donde se ve desde un 1,5% a un 2,6%. Y también la canibalización que existe en un 2%. Entonces, teniendo la información secundaria, nosotros podemos recolectar esos datos. ¿Y cómo une esta canibalización del 2% con la elasticidad cruzada? ¿Qué relación hay? Que me habla de un 1,5 a un 2,6, creo que es 1% Sí, de 2,6. elasticidad cruzada. ¿Ya? ¿Eso cómo lo asocio a la canibalización? Poder ver cómo el producto nuevo que nosotros vamos a ingresar, que sería el alcohol, y tanto nos afectaría en lo que nosotros ya estamos vendiendo en nuestro producto actual. Ya, pero estamos hablando que es relativamente elástico, este nivel de canibalización es alto, es bajo. ¿Qué me dicen los números? El 2% dice que la inflación es relativamente baja, pero sí. Ya, y en la elasticidad cruzada de unos 5 a 6, ¿qué le dice? Exactamente lo mismo de que existe algo, pero que es bajo. Algo que... Que existe como la diferenciación de que nos va a causar algunas modificaciones, pero no va a ser tanta. Ok. Se hizo un análisis de la elasticidad y la demanda del producto actual, pero nada del producto nuevo, que era lo que se solicitaba. ¿Qué me puede decir acerca de eso? Que a nosotros ver el comportamiento del anterior,
nosotros logramos sacar el precio y la electricidad con el producto que ya manejamos a no tener la información necesaria, nos pusimos los supuestos necesarios para poder hacerlo con el producto nuevo. Así que decidimos verlo con lo que ya teníamos, con el conocimiento que nosotros ya poseemos. ¿Y ahí es adecuado eso? ¿Considerar que la elasticidad de la demanda de unas cervezas con alcohol sea la misma que una cerveza sin alcohol? No es lo ideal, pero con la información que poseíamos, esa era la que podríamos presentar. ¿Cuál hubiera sido alguna otra opción? Lo que nosotros proyectamos es que una vez que nosotros tengamos la información posible, poder hacerlo con eso. El poder tener más información sobre lo que existe en el mercado de la cerveza sin alcohol. Ya, imagínense que usted puede acceder a más información. ¿Qué información buscaría? A Que la, no pretendamos tener la elasticidad de la demanda de la cerveza sin alcohol en Chile. Ya, ese dato no lo tiene, pero tiene cualquier otro dato que quiera. ¿Cuál otro necesitaría? ¿Cuál otro ocuparía? en el caso de que no exista en Chile, intentaría replicar algunas cercanas que tenga a los consumidores cercanos y que se puedan ver cómo se varía entre ellos de otros países. Sí, así que significa que consideraron tres escenarios, ¿cierto? Pero asumieron que el porcentaje del total de las cervezas, estoy viendo los datos que tengo a nivel mundial, eh, que sin alcohol se iba a replicar en la empresa. También, ventajas y desventajas, ventajas y problemas de esto. Respecto a... ¿Me podría repetir? Sí, ahora estoy pensando en la estimación de la demanda, ya no en la elasticidad. Y para la estimación de la demanda del producto nuevo, ustedes asumieron el porcentaje del total del mundial, que es sin alcohol. Como de toda la cerveza, este porcentaje es sin alcohol, ¿cierto? Eso lo ocuparon para nuestra empresa. ¿Qué ventajas tiene eso y qué problemas trae? Bueno, la ventaja es la proyección que nosotros podemos realizar como su comportamiento en un mercado que ya se realiza totalmente maduro y la desventaja que nosotros podemos considerar es que el comportamiento local puede ser muy distinto al mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Le ofrecemos la palabra al director Cristian Flanco. Hola. Yo tengo la siguiente pregunta. Ustedes mencionaron mucho que la empresa está en una posición financiera como frágil. Sí. Explícame por qué es una posición financiera frágil. ¿Sí? Porque son varios indicadores que nos están, como dice la palabra, indicando que la posición financiera de la empresa está mal. El ROE, el ROA, cómo esto lo perciben los accionistas, las utilidades que están quedando en la empresa, eso a grandes rasgos. El precio de la acción, obviamente, que bajó debido a todos estos problemas con las utilidades. Es decir, le está faltando utilidad para que se resuelva eso. Entonces, ¿por qué decir no hacer el proyecto? Si el proyecto tiene un buen positivo. Lo que pasa es que ahí se evaluaron dos escenarios. Uno es continuar con la línea actual y el otro es continuar con la línea actual más la nueva línea. ¿Okay? Para continuar con la nueva línea se necesita invertir en maquinaria de envasado, que es a lo que nosotros nos vamos a dedicar, que es lo que no se va a terciarizar. Por otro lado, para esto se va a requerir más deuda. Eso lo que hace es que el VAN comparado de ambas situaciones, con la línea y sin la nueva línea, el VAN es menor a... ¿Se puede mostrar? Ya, ahí. Por ejemplo, ahí se ve que el rango de certeza con la nueva línea que sea mayor al VAN de sin la nueva línea es un 27%. Y la posibilidad de que sea menor al de la nueva línea es de un 72%. Entonces, comparando ambos con y sin la nueva línea, van en el fondo entrega. ¿Y esos dos proyectos, por qué no se pueden hacer los dos? Sabes que están, incluyen, a ver, está continuando la línea actual. Y el otro continúa la línea actual con la línea nueva. ¿Ya? Eso nos quiere decir que al final, al incorporar la nueva línea, estamos como rompiendo valor del VAN que teníamos solo con la línea actual. No sé si se... Ok. Ahora, explícame, ¿cuánto
explícame cómo evaluaron el proyecto, qué tasa de KPM usaron, qué tasa de descuento usaron y cómo se relaciona eso con el ROE de la empresa. Con el ROE de la... Ya, el CAPM que utilizamos fue hecho con la tasa libre de riesgo, uno por uno. Como concepto. Ya, la tasa libre de riesgo se utilizó los bonos a 10 años, en pesos. DRM se utilizó el ICPA, los rendimientos del ICPA, también anual. Y se utilizó como tasa de descuento el WACC. Esto es porque nosotros al calcular el flujo del proforma descontamos como si antes del financiamiento de deuda, entonces se utilizó el WACC porque estamos viendo como el valor del proyecto completo para accionistas y para deuda. ¿Ya? Eh, ¿Y qué tasa usaron de WACC? ¿O qué tasa usaron de patrimonio? de patrimonio, con la nueva línea. Con la nueva línea era de 36, 34 de deuda y 66 No, de... pero ¿qué tasa les dio? ¿Qué tasa de patrimonio? la tasa del WACC. Sí, la tasa del costo del patrimonio. Ya. La tasa del costo del patrimonio con la línea, la variación de la línea actual dio 13,17, Sí. sí, y con la nueva línea dio 12,31. ¿De ahí qué relación guarda eso con... ¿Por qué están descontando al 13 o al 10 o al 12% si tu ROE está haciendo... ¿Cuánto está haciendo tu ROE? El ROE está haciendo el promedio del año 1,8%. Y 1,08%. ¿por qué? Es como... Es decir, el patrimonio del accionista le está rendiendo el 1,08 y todo un proyecto que ni siquiera lo están haciendo o lo van a hacer porque lo están descontando al 12. ¿Cuál es esa relación? Y se incorporan los riesgos de mercado. No sé, pero esa empresa ya también tiene los riesgos de mercado, ¿no? Ya están en el mercado. Tú estás descontando el proyecto al 12%, ¿no es cierto? Sí. Y tu ROE está haciendo... ¿Cuánto está haciendo ahora? 1,8, 1,08. ¿no es cierto? Ujú. ¿Por qué un proyecto teórico lo estás descontando al 12 si tu patrimonio está rentando el 2%? ¿No estás castigando el proyecto? ¿Se entiende la pregunta? ¿No? Porque estamos calculando la tasa mínima de retorno que se requeriría para generar... Está bien, pero el proyecto, la empresa está rentando el 1 algo, ¿cierto? Claro. No tienes como un descuento, es como que yo voy a hacer un proyecto y teóricamente me renta el 12, pero yo la plata que tengo metida en la empresa me está rentando el 2. Me parece como una contradicción, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? No, no lo entiendo. Bueno, ok, no importa. Otra pregunta, ¿cómo calculaste el ROE? El ROE se calculó se calculó como el multiplicador del capital por la rotación de activos por el margen neto. Se hizo Ya, como... pero es utilidad neta sobre patrimonio, ¿correcto? Sí, en términos simples. ¿Qué utilidad neta usaron? ¿La del trimestre o la del año? La del trimestre. Se calculó trimestral y ahí se calculó el promedio del año. Pero así se calcula el ROE, no, porque de alguna forma el patrimonio está en stock. Y todos estamos aprendiendo, básicamente tú calculas la utilidad neta del año dividido en el patrimonio. No calcula la utilidad neta del trimestre dividido en el patrimonio y calcula un promedio. ¿Se entiende, no? Porque las tasas son anuales. ¿Se entiende, no? Ya. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Para que tengan como cuidado en eso, porque si no estás hablando, ese 1,08 no existe. Estás diciendo que existe un 1,08 cuando en realidad es cerca del 4 o del 5. Que tú tienes una utilidad anual. Okay. Y el patrimonio está rentando en el año. Eso. ¿Verdad? Gracias. Ya, gracias, Cristian. Y le ofrecemos la palabra ahora a la directora Nail Canales. Pues ya presentará marketing. Partiendo con los resultados del año, quisiera preguntar
Primero con el margen de ventas, principalmente el trimestre 16, ¿y qué me podrías decir sobre qué pasó durante ese trimestre? Margen de venta del trimestre. Ujú. Porque igual lo presentaron la directora general. Sí. El trimestre 16 fue donde mayores niveles de ingresos tuvimos en comparación a los otros trimestres del año. Y esto se debe también en gran parte al aumento en la fuerza de venta, tanto publicidad como en vendedores que hemos tenido. ¿Pero qué pasó con el margen de ventas? El margen de venta. No con los ingresos. Pero se refiere como al volumen o a la diferencia entre el ingreso con las cosas. ¿No sabes qué pasó con el margen de ventas en el trimestre 16? Eh, Se reportó una caída importante al 4,6%. Y te quería preguntar por qué o qué es lo que esta gerencia explica de qué pasó con ese trimestre y qué nos viene, ¿cierto?, para el futuro. Claro, si bien bueno, hemos tenido una disminución tanto en ingresos como en los márgenes durante todo el año, producto de la caída de la demanda, que ha venido golpeándonos, bueno, a nosotros y a todas las empresas que compiten dentro del mercado. Y por el lado del margen, bien más relacionado por los aumentos de nuestros gaps, que Ya. hacen que golpee de tal manera a ¿Y qué aumentó los gaps? aumentó el número de vendedores, porque contratamos. Tenemos vendedores que, en comparación a todos los otros trimestres anteriores, el nivel de publicidad, que mantenemos niveles altos sobre el mercado. Y además de eso, si bien el trimestre 16 no. Sí consideramos el tema de las mejoras. Esta mejora impacta directamente en nuestros gaps, pero no tanto como los otros trimestres ya, porque estamos haciendo menos. Quiero detenerme en el aumento de la publicidad, que aumentaron, ¿cierto?, la publicidad nacional principalmente. Nacional y local de igual manera. ¿Por qué no se explica este salto tan alto que hubo entre los trimestres y empezaron de 12, lo saltaron a 14? Bueno, O sea, ¿cuál es el objetivo de eso? el objetivo principal es estimular la demanda por nuestros productos. Dado que el mercado, como le acabo de comentar, viene a la baja, nuestra idea era mantener ingresos y niveles de venta acorde a lo que nosotros planteamos en el primer directorio. Ya, pero en el proceso, ¿qué pasó con eso? Eh, ¿Ese aumento? Ese aumento sí, aumentó. Destruyó el margen. Claro, eso, destruyó el margen por el nivel alto de datos. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener ojo. En la contracción, en el informe plantean muchas veces que hubo una contracción en la demanda, ¿cierto? Que a eso le derivan las bajas ventas, pero esta contracción en la demanda la anticiparon, como que tomaron medidas correctivas o pasó nomás. Si bien nuestra información era limitada, mediante el desembolso de investigación y desarrollo, pudimos observar que iba a la baja. Para eso nosotros tratamos de adelantar, igual, desembolsando en el tema de publicidad que estaba en el mercado, para contrarrestar esa caída. Pero igual hay que tener ojo, ¿cierto? Porque esta es la estrategia de la publicidad. Ese salto fue lo que finalmente destruyó el margen y no está. Con el lanzamiento del nuevo producto, primero preguntarte, ¿qué van a tercerizar? Porque hablaban mucho de que iban a tercerizar la producción. ¿Qué prefieres? ¿Van a tercerizar la fabricación de la cerveza? ¿Cómo se me podría Sí, claro. Como te comentan, vamos a tercerizar la producción. Nosotros vamos a comprar barriles de cerveza ya elaborados, procesados, y nuestro proceso va a consistir en revisar la calidad del líquido de la cerveza que venga con los niveles de alcohol que queremos, que sería lo mínimo posible, ojalá sea. Y aparte le incluimos el lúpulo Trio Opus, que es la esencia del producto en sí. ¿Cómo van a hacer eso de forma? Porque lo que me dijo la directora de finanzas hace un rato dijo que ustedes solo lo envasaban.
Sí, lo envasábamos y aparte también incluíamos un ingrediente que es el cryo hop en el producto, en la mezcla del producto. Ya, y eso como no le aumenta mucho los costos de finalmente de producción. Sí, sí, se aumenta porque, claro, necesitaríamos la capacidad de personal de planta que Y todo eso ya se estimó. Si bien estamos a máxima capacidad, también se estimó que van a haber extra en el tema de el envasado, etiquetado, elaboración de tiempo. Y es por ello que, claro, se viene una alza. Y también, para agregar la pregunta anterior, la subida del trimestre 16 se debe a que en el pronóstico de demanda se prevé una alza muy grande, y es por eso que debemos también eh, contratar a la capacidad de vendedores para volver a producir lo que teníamos antes y no volver a tener ventas perdidas. Pero después, Claro, pues ahí deberíamos controlar mucho lo que es la publicidad. sí. Hacía esa pregunta principalmente para preguntarle cuál era su ventaja competitiva. También dentro de lo que fue el lanzamiento del producto mencionan que realizan una prueba de conceptos que les da un número que también es 0,7. sí, pero ¿No encontrar esos datos? eh, 0,7 no responde como tal a la sino que al análisis de la idea. Y ese análisis se hizo mediante el método de valoración de ideas de producto. Ya, ¿y a quién le hicieron esa valoración de producto? Eh, Se hizo en relación a los principales atributos, características que debería tener un buen producto. Claro, pero ¿cómo determinaron esos números? Se determinó, primero se le aplicó la importancia relativa a cada requisito del producto que debería tener para cumplir con una buena idea. Aparte de eso, se le dio una puntuación dependiendo de qué tan característico era ese requisito para que el producto fuera bien valorado. Ok, pero Y con la eso se prueba de fue. concepto, entonces lo determinaron a partir de ustedes, se lo inventaron los La números. prueba de concepto, no, más que nada la prueba de concepto se desarrolló en base a otros criterios, más que ese 0,7 de valor que tiene como la idea en sí, donde para la prueba de concepto se evaluaron, por ejemplo, la capacidad de comunicación del producto, donde el producto resulta algo simple y claro de permitir, el nivel de necesidad que va a tener, nivel de diferenciación, No, nivel entonces sí, percibido. eso lo entiendo, pero al menos en el informe no hay evidencia de cómo se llegaron a esos números y por lo tanto queda como un simple 0,100, ¿entiendes? No. Y la última pregunta, ¿vinculan a la vida saludable la cerveza cero alcohol? ¿Ustedes creen que es responsable, factible realizar esta inflación? A la vida saludable. Así sale en el informe. Sí, dado que hay ciertas ocasiones de consumo donde uno está compartiendo pasada más ligado a la vida, comparte con gente, comparte eventos. Y quizás dentro de este momento que uno comparte, hay, podría decir, como diversión, sentimiento por el lado del consumo de algo, de alcohol, pero en este caso se prioriza a esa gente que, si bien quiere compartir ese momento con los demás, tenga la oportunidad de hacerlo consumiendo un producto artesanal que no incorpore los grados de alcohol. Tal vez el término vida saludable, tal vez socializar o buscar amistad, pero vida saludable porque también los deportistas que mencionan en el informe los wellness, ¿verdad? No van a buscar cerveza sin alcohol, tal vez ni siquiera bebidas con gas. La determinación Gracias, Kevin. Gracias, Raimundo. Aún con don gente
Joaquín. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero una cosa de forma, en el informe escrito hay 3.1 tercio de hoja para la parte de operaciones y ningún anexo, nada. Entonces obliga, digamos, a que me tenga que meter en Excel, me metí harto, digamos, pero sería bueno por lo menos en esas 3 hojas que le dedicaron ningún anexo haber puesto, digamos, los datos ganadores. Hay alguna información ahí, pero eso me obligó a meterme en el Excel. Entonces me metí y tengo varias preguntas ahí al respecto para la gerencia que tú lideras. La primera que no saltó la vez anterior, porque no me puse en la celda, ahora sí me puse en la celda para el cálculo. Y en la compra de los tamaños del lote óptimo, pese a que tenían los datos, utilizaron una fórmula que es la demanda dividido en 4. Eso fue solo en el caso del proveedor principal, el cual no. En 2. Para los pedidos individuales de materia prima no está dividido en 4. Se hizo el modelo EOCUTA. Aparece en la celda K13. Aparece con esa fórmula de partido por 4. Sí, pero en el modelo de abajo, también el modelo Q, ahí no está. Es que eso está limitado por el contrato con el proveedor, el cual sí o sí estamos obligados a 4 pedidos al año. Entonces, abajo. ¿El único proveedor que existe? No, abajo incorporé el de proveedor de materias primas, que es cuando el proveedor principal puede tener alguna falla en su cadena. Pero para el anterior, para el mismo producto. Claro, para reemplazar el producto que quizás el proveedor principal no nos pueda entregar en cierto momento. Entonces ahí se realizó el modelo Q y el modelo P para 2 materias primas distintas. Con distintas materias primas. Sí. Por eso no me calzan los números, porque dije, bueno, si el otro. Sí, de hecho uno está en kilos de litros porque. Y sigue estando el error de los kits también, como que no han logrado resolverlo bien. Porque si se fijan, en el anterior el ROM le aparece 24.000 y usted tiene que comprar 18.000. No compartiendo el número, pero de nuevo aparece esta tendencia en que el punto de reorden nunca existe, digamos, porque nunca lo alcanza. Que lo que usted pide es menor de lo que usted pondría en la siguiente orden. Pero después, sí, digamos. Es que ahí tratamos de mantener siempre un inventario de seguridad, por eso la mayoría de las veces no llegamos al ROM que sale indicado en el modelo, ya que buscamos reemplazar la cantidad que producimos, pedir lo mismo. Pero bueno, o sea, no está escrito ahí, digamos, pero necesitaríamos tener un inventario, un tick de inventario como el año entero. Plata, capital inmovilizado, si que fuera así, pero no es así por los números que tiene ahí. Pero vamos a la siguiente, cuando pasamos a la línea nueva, el cerveza 0.0, ¿cierto? Ahí usted establece un EUQ libre, que le llama, y aquí en el cual utiliza la fórmula y calcula, ¿cierto? Le da 5.000 y lo mismo para lo que comentaba su compañero ahí, excelente de marketing, para el tema del BIOPS, eso. Y hacen unos cálculos ahí, y después yo quiero pasar a la siguiente pregunta, para asegurar la calidad, que es crítico, digamos, para esos proveedores, entendiendo que está bien hecho el cálculo del tamaño de compra, después cuando usted dice y genera una política de revisión para asegurar la calidad, utiliza otro número. En su tabla UL entra con otro tamaño de lote y eso no lo puede dilucidar. Dice que usted va a comprar 1.171, pero que el lote va a ser de 9.907. Eso es la cantidad física, porque está traspasado de kits a unidades físicas de eso que son litros. Es lo que hemos hablado de la vez del año pasado y ahora, ¿ves? Entonces, el tamaño del lote de ese producto, por ejemplo, del cerveza 00 o del crío, del lúpulo crío, calculado anteriormente, que sería lo que yo compraría, no calza ni con el tamaño, ni con el kit, ni con la cantidad que está comprando. Se lo digo porque fue cuando usted implementa su plan de muestreo, que no se condice con las tablas ANSI, le da otras letras y otros niveles de aceptación y rechazo. ¿Lo puede aplicar? La letra de aceptación es cuando calza el número de la división de la probabilidad del nivel AQL y la calidad aceptable. Es que eso está resuelto por las tablas ANSI, ¿no? Usted establece por el tamaño por eso es importante el tamaño de la compra, porque eso le da el tamaño del lote que usted va a revisar y entra la letra, ¿no? Entonces, por eso esta tabla. Creo que se llama funciones en la. No me pasa los números, pero usted está aceptando para ese, por ejemplo, ese, como dijo su gerente de marketing, para usted son críticos, ese material.
y Sí. establecen ahí niveles de aceptación y rechazo que yo no lo aceptaría, digamos. Pero que hay un problema ahí en la unidad, en la letra. Ya. Otra pregunta es, para implementar este control de calidad, ¿su gente en la línea está preparada para eso? ¿O usted lo subcontrata? ¿O tiene un laboratorio propio? ¿Cómo lo hace? No, enviamos un plan de capacitación a recursos humanos para que pueda ser empezado y los mismos trabajadores que están con nosotros se pueden capacitar para testear la calidad. Ya. ¿Y qué está ocurriendo en que haya problemas con el enlatado, con el volumen, con el macerado, con el porcentaje de alcohol? ¿Qué está ocurriendo? No, Eso esos en su son... gráfica aparecen. Sí, Están ocurriendo problemas en toda esa zona, digamos. Digo, ¿qué está pasando? sí, ¿Está ahí... descontrolado estadísticamente el proceso? No, simplemente fue para mostrar la validez del progreso. Inducimos a las muestras algunas unidades malas para demostrarnos que en verdad está detectando. Me parece todo malo, digo que está todo malo y no hay ninguna crítica que diga, oye, O sea, eso fue una simulación, digamos. sí es una simulación y por proceso se buscó una falla, pero no es que la realidad estemos... Ya, pero para terminar, eso proceso, las especificaciones de diseño con su gerente de marketing o gerente de estudio están validados. ¿Hubo una especificación de diseño con un más menos para establecer después los límites de control? ¿O es lo que está bajando el proceso? ¿De diseño en cuanto al proceso? No, a la especificación. Yo quiero hacer botellas de 473 ml más menos 1 ml, 2 ml, 3 ml. No, el control en ese caso es No hay especificación de diseño. la especificación del volumen de la lata que se entrega, que Claro, siempre hemos pero entregado. con el O sea, más tiene que menos. ser eso, no puede ser ni más ni menos. No, pues imposible, eso físicamente es imposible. Ya, gracias. Gracias, profesor Murillo. Ya, muchas gracias, Aldo. La gerencia de personas para salir. Todavía estoy un poquito con la atención esto de que no sé si hay un tema estratégico, o si hay un tema de racionalidad financiera, de algo que se ejecutó bien o no, si hay algunas variables se están calculando bien o no. Pero desde el punto de vista de personas, yo imagino que habría sido interesante tener esto para todos los colaboradores, mantener una nueva línea de producto, puede ser una fuente de motivación, podría ser. Entonces, hay unas preguntas rondando respecto a lo que no se hizo. Sin entrar en más preguntas, yo imagino que también depende de qué escenario estamos estimando, entonces hay varias cosas que no tengo vuelta. Entonces, por ejemplo, nosotros, la parte de personas, estaba el análisis sobre la implicancia para la gestión de personas de incorporar así como algo hecho, se incorporaba en el nivel actual, no podía leerlo así. Entonces, lo que está en el informe son suposiciones respecto de haberlo incorporado. Hay un, Son suposiciones, ¿no? hay una parte donde se especifica si se implementa cuáles son las medidas a tomar en la experiencia de persona, pero lo demás, las capacitaciones y la evaluación de desempeño, eso sí está planeado con o sin la implementación de la cerveza cero alcohol. Ya, y esto, que sigo pegado ahí, y esto lo están pensando más adelante, si cambian algunas variables, hacerlo en el futuro, No, el próximo año. Por eso el foco del tercer año es implementar la evaluación de desempeño en el programa de capacitación. Ya, pero estamos hablando a nivel más estratégico de una línea de producto, no tanto de personas. Ahora sí podemos ir un poco más de personas. Al comienzo del informe decía el esfuerzo por preservar la moral, mantener inventarios constantes en cada región, respecto a la ausencia de renuncia. ¿A qué refiere con preservar la moral? Es porque se venía una baja en la demanda, nos estaban demandando menos y lo que menos queríamos en la gerencia de personal era tener que despedir a los maestros cerveceros porque eso genera un descontento, incertidumbre para ellos. Entonces, para no crear ese ambiente tan negativo dentro de Endémica, nosotros intentamos, en vez de despedir, sino suspender un trimestre
y luego que volvieran a sus labores normales, pero nunca que quedaran con trabajos, por ejemplo, ociosos dentro de la empresa sin saber realmente qué se venía o qué podía suceder. De acuerdo, ya así lo están entendiendo. De acuerdo. Bueno, otra de los encargos era respecto de lograr un sistema de evaluación del desempeño. ¿Me podrías indicar los elementos, los momentos, las etapas del sistema? Sí. La primera etapa es primero No, es que nunca hice el 10, así que vamos a hacerlo a los... es identificar cómo está hoy en día la empresa. O es más o menos un análisis de qué pasó en el año, más enfocado en para la qué, evaluación de desempeño. sí, ¿Cómo está la empresa? para poder identificar qué sistema utilizar. Pero en términos generales, ¿cuáles son las dimensiones del sistema? Dentro del sistema podemos tener distintas variantes, pero ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica del sistema? La ¿Va lógica, primero que va último? la lógica primero parte con la elaboración de las metas, ¿Ya? y es un ciclo, porque parte y termina ahí. La idea es que, por lo menos fue con el método APO, es que tanto la persona que se le está haciendo la evaluación como el que está evaluando, entre ellos, identifiquen las metas y qué es lo que se va finalmente a evaluar. Luego pasa al tema de la evaluación. Para eso hay... No, a la ¿Como la evaluación, evaluación misma? sí, pero con eh, distintas etapas de evaluación en el mismo trabajo, con el sistema de BARS. Se ve también los temas de comportamiento, más bien cualitativos que cuantitativos. Entonces, por eso hay dos momentos de evaluación, donde luego se dan los resultados y luego se vuelven a redefinir las metas, si es que realmente son alcanzables o no. Acá. Sí. Cada gerencia está responsable de sus colaboradores, entonces el encargado del proceso vendría siendo eh, La periodicidad de estas evaluaciones, trimestral. la carga de información que hay que sacarle provecho. Sí. Hay un párrafo que haga en el plan de capacitación. Decía, el plan incluye la creación de la Academia de Artesanos, para mejorar habilidades de cata y venta consultiva, para fortalecer el rol del libro comercial. Además, se incorporan talleres sobre productos sin alcohol, asegurar una correcta promoción y evitar la confusión, pero no sé. ¿Por qué se crea esta Academia de Artesanos? Esta academia de artesanos para que nuestros vendedores puedan vender mejor el producto, conozcan y sean expertos cerveceros. ¿Qué brecha de desempeño pudiéramos asociar respecto a ese tema que pudiera ser abordada por capacitación? La cantidad, productividad por vendedor. Todo estoy preguntando qué diagnóstico tienen. O sea, suena bien, digamos, hacer una academia, me parece. Pero ¿qué diagnóstico tenemos que respalde la creación de esta academia? Fueron las ventas perdidas del primer año. Como en este segundo año estamos en una caída, también es difícil que haya ventas perdidas. Por eso que para el próximo, donde prevemos que va a haber un alza, estar preparados para que nuestros vendedores puedan vender lo máximo posible y no quedar de nuevo con las ventas perdidas. Ya, un par de preguntas más, aprovechando que no se partir el cronómetro, si lo sabemos. Hablaban de actualizar competencias técnicas y comerciales. ¿Me puedes dar un ejemplo cada una de ellas? Actualizar. Actualizar competencias técnicas y comerciales. ¿Me puedes dar un ejemplo de una técnica y una comercial? Una técnica es ¿Algún cargo en particular? los vendedores, ¿Ya? seguir con los vendedores, una estrategia específica. No, competencias técnicas. Competencia. Sí. Competencia técnica es ¿Qué habría sido una competencia técnica si hubiéramos lanzado la línea de preguntas? Si técnica hubiera sido necesaria. la competencia técnica.
Como la En comercial, algunos otros operarios, por ejemplo, había habido alguna competencia técnica que hubiera sido necesaria para implementar la línea. sí. Nada, La capacitación y control de calidad, control de calidad. es, tienen que saber realmente técnicamente cómo tiene que estar la cerveza, como había dicho recién el director de operaciones. Puede haber un margen donde la cerveza venga con más, menos porcentaje de alcohol y eso el operario tiene que ser experto en ello y saber qué es lo que realmente puede pasar y lo que no. Una última pregunta donde del todo nada. Dice, diseñar un plan de capacitación y desarrollo. ¿Qué hay de desarrollo que nos comparte nuestro representante? Desarrollo pues, es el anexo donde aparece eh, ¿Cuál? ¿Recuerdas el nombre? anexo 4. ¿Lo ves? Voy para allá. Habla de mí. El anexo 4 habla de una vez que ya se realizó el programa de capacitación, a los participantes se les hace unas pequeñas preguntas sobre si aprendieron algo, si les gustó, si no les gustó. Diferencia entre capacitación y desarrollo. Capacitación es ¿Alguien quiere ayudar a su gerente? es que capacitación y desarrollo lo veo como casi juntos, porque la persona cuando se capacita eh, eh, desarrolla habilidades que ya Desarrollo tiene. quiere hacer futuro. Esa es la gran diferencia. Bueno, con esto estamos cerrando las preguntas. Esperamos que el conversado hoy día les sirva para lucirse la reunión. Sí, va a ser, sí. Esperemos que den lo mejor de sí para que sea un último encuentro. Muchas gracias. Igualmente, que tengan buena tarde.